Buenas a todos, nosotros somos el grupo número 5, está conformado por Virgilio, su persona, Andrea, Héctor y Maynor. A continuación lo voy a dejar con mi compañero Maynor. Muy buenas a todos, mi nombre es Maynor García y soy representante del grupo número 5. El tema al cual a nosotros nos toca exponer es la historia de las bases de datos. Yo les voy a explicar un poco sobre los orígenes de las bases de datos. Se remontan a la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era muy lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual, ya que se nos dificultaba un poco buscar en diferentes archivos o en diferentes libros cualquier información. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Sobre todo, desde la aparición de las primeras computadoras, el concepto de base de datos ha estado siempre ligado a la informática. A partir de la década de 1960, se dio inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas. En la misma época se llevó a cabo el desarrollo del IDS, que significa Sistema de Detención de Intrusos. Eh, Desarrollado por Charles Backman, supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar de los sistemas de base de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. En la década de 1970, Lawrence Ellison desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation. Posteriormente, en la época de los 80, también se desarrollara el SQL. En la época de los 80 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con su sistema de tablas compuestas por filas y columnas pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. En el siglo XXI, en la actualidad, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. Por su parte, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Ok, como continuación del tema, base de datos relacionales. Una base de datos relacional es un tipo de base de datos que almacena y proporciona acceso a puntos de datos relacionados entre sí. Las bases de datos relacionales se basan en el modelo relacional, una forma intuitiva y directa de representar datos en tablas. En una base de datos relacional, cada fila de la tabla es un registro con un ID único llamado clave. Las columnas de la tabla contienen atributos de los datos y cada registro generalmente tiene un valor para cada atributo, lo que facilita el establecimiento de las relaciones entre los puntos de datos. Muchas gracias y los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Andrea. En este momento a mí me toca hablar acerca de lo que son los tipos de bases de datos más populares. Dentro de ellos tenemos lo que es Oracle, que es una de las bases de datos que se puede correr en casi cualquier sistema operativo. Oracle se destaca de la abundancia de perfiles con experiencia en tecnología y la gran cantidad de herramientas que hay para su administración y monitorización. Una de las principales características que tiene esta base de datos sería el modelo relacional. Significa que los usuarios visualizan los datos en tablas en el formato de filas y columnas. El siguiente es herramientas de administración gráfica, intuitiva y cómoda de utilizar. También está el control de acceso, que este sería lo que son las tecnologías avanzadas para vigilar la entrada a los datos. Y protección de datos, que sería la seguridad completa en el entorno de producción y de pruebas y gestión de copias de seguridad. Aquí abajo podemos encontrar lo que es el link de descarga para poder descargar, valga la redundancia, lo que es la base de datos.
También dentro de esta se encuentra IBM DB2, que suele ser la segunda base de datos más utilizada en el entorno Unix o Linux, después de lo que es Oracle. Está claramente indiscutible, ganador de mainframe. Las características de IBM DB2, una es IBM Blue Acceleration. Esta innovadora tecnología en memoria de IBM proporciona un rendimiento único a través del conocimiento aplicables. También está lo que es la optimización de almacenamiento, que comprime datos de forma transparente para disminuir los requisitos de infraestructura de almacenamiento y espacio de disco. También está el Pure Scale, que ayuda a cambiar la rentabilidad y la disponibilidad de datos continuos. Compatibilidad con SQL, que reduce en una gran medida el coste y los riesgos que implica mover a DB2 aplicaciones existentes creadas para bases de datos de Oracle. También aquí abajo al final encontramos lo que es el link de descarga para el IBM DB2. Luego continuamos con Microsoft SQL Server, que es se podría decir una de las populares, base de datos con compatibilidad únicamente para sistemas Windows. Hay muchos perfiles expertos en SQL Server y no es difícil su adquisición. Las características de Microsoft SQL Server nos dice que tiene inteligencia en todos sus datos, lo cual extrae conocimientos de todo el conjunto de datos consultando todas sus plataformas. Está también la elección del lenguaje y la plataforma. Este significa que usa SQL Server con contenedores de Windows y Linux e implementa y gestiona sus implementaciones con Kubernetes. Y la última que sería las plataformas de datos más seguras, que esto significa que los protege los datos en reposo y en movimiento con la base de datos que ha presentado menos vulnerabilidades entre las principales plataformas. Al igual también se encuentra el link de descarga. Está también Teradata. Este se destaca sobre todo los demás tipos de bases de datos por su capacidad de almacenamiento y de análisis de datos. Suele ser utilizado en grandes instalaciones de Big Data. Las principales de este es el paralelismo junto con la distribución de carga compartida entre varios usuarios y también la ejecución de consultas complejas, que viene siendo con un máximo de 256 que se une a eficiencia, paralelo, escalabilidad completa. También se encuentra el link de descarga por si lo quieren descargar. Luego tenemos lo que son las tendencias futuras de lo que son las bases de datos. Dentro de estas se encuentra lo que es el Machine Learning o también lo que es la inteligencia artificial. Las prácticas de las ciencias de datos ya son comunes en grandes empresas para facilitar la forma de las decisiones de negocio y también para optimizar el uso de recursos, mejorar la gestión de cadenas de suministro, la detección de fraude, etc. Además, también cuentan con mucho potencial para la gestión de los propios datos, ya que la inteligencia artificial permite automatizar lo que son los procesos que de otra manera requerirían la acción manual de un experto. Otra tendencia sería lo que son las arquitecturas híbridas. Estas ya ven en las configuraciones de nube híbridas que constituyen el despliegue mayoritario y pues también se consideran lo que son un estándar y permiten diversificar el gasto, reforzar la resiliencia y elegir características según las fortalezas de cada nube sin temer el bloqueo de a los proveedores. Bueno, en este momento yo los dejo con lo que es mi siguiente compañero para que les pueda seguir explicando. Bueno, muy buenas. Mi nombre es Héctor Carvajal. Yo les seguiré hablando sobre los tipos de tendencias futuras. El siguiente es la arquitectura de Data Fabric, que constituirá la norma en los próximos años, de acuerdo con la consultora Forrester. Este tipo de arquitectura ofrece una vista completa, unificada y confiable de los datos de negocios, que son producidos mediante la coordinación de fuentes de datos de una manera automática, inteligente y segura que puede procesar grandes volúmenes de datos. El siguiente es el control por voz y lenguajes naturales. Ya son comunes en asistentes de voz domésticos.
pero con su desarrollo futuro, los perfiles no técnicos de la empresa serán capaces de hacer consultas complejas desde el coche o el teléfono sin necesidad de utilizar una interfaz de usuario, como por ejemplo realizar preguntas sobre los objetivos de ventas de un determinado producto. El siguiente sería monetización de datos y economía de las APIs. Las predicciones de negocios para el mercado de aplicaciones de uso de datos indican un enorme crecimiento en los próximos años. La creación y gestión de APIs ha pasado a ser la piedra angular de muchas iniciativas de transformación digitales. También existe un mercado significativo de compañías que venden datos como su principal modelo de negocio. Como siguiente concepto tenemos la priorización, que es una herramienta con la que las empresas podrán desarrollar todo el potencial de estas 5 tendencias de manera sencilla, unificadas, sin grandes cortes iniciales y de mantenimiento y sin pérdida de alguna capacidad, ya que no necesitan replicar los datos en un repositorio físico y pueden entregarlos de manera íntegra en tiempo real. Como siguiente concepto tenemos el lenguaje SQL, en inglés sería Structured Query Language, que todo se inicia en los años 70, específicamente en el año 1974, que basándose en el modelo de relaciones de Edgar Codd, que se emprende un laboratorio de IBM, que en inglés sería International Business Machine elaboraciones para la creación de una base de datos que llevaría el nombre de SQL, Structured Query Language. En sus principios, simplemente se llamaría SQL. Ok, entre los años 74 y 75 se implementó un prototipo llamado SQL XRM. Las experimentaciones con ese modelo SQL XRM llevaron entre 76 y 77 a una revisión del lenguaje SQL 2, que a partir de ese tiempo cambió de nombre por causas legales, transformándose en solo SQL. En la trayectoria en los años 80, varias compañías como Oracle, Sybase, etcétera, comercializaron productos basados en SQL, que se convierte en el estándar industrial pero de hecho, por lo que respecta a la base de datos relacionales. En el año 92 se lanza un nuevo SQL 92 más amplio y revisado. Y el SQL 3 fue aceptado como el nuevo estándar de SQL en el año 1999, después de más de 7 años de debate. Ok, aquí tenemos como 4 años. En el año 2000 aparece la versión SQL Server 8.0. Este presenta un host de innovadoras características que le ayudarán a adecuarse a las diferentes exigencias de análisis y gestión de datos. En 2003, Microsoft sacó la versión SQL Server 2000 64 bits Edition, que se podía instalar en Windows XP 64 bits y en Windows Server. En 2010 sale SQL Server 2008 R2 y algunos llaman SQL Server 2010, cosas muy raras de algunos administradores. Yo leo 2012, sacaron SQL 2012, fue lanzado en el 2012, claro, en el cual proporciona confianza de emisiones críticas con mayor tiempo activo, rendimiento ultra rápido y características mejoradas de seguridad para cargas de trabajo de emisiones críticas. Ok, a continuación voy a seguir exponiendo los tipos de datos numéricos. Entre los principales tipos de datos numéricos que tiene SQL tenemos el tipo de dato bit, que almacena una columna o variable de tipo bit que puede almacenar el rango de valores a 0. También tenemos el tipo int o entero, que es una columna o variable de tipo int, puede almacenar el rango de valores de menos 231 a 231 menos 1. También tenemos el real, que es sinónimo de flat 24, y puede almacenar un rango de valores de menos 3,4 a 3,4. También tenemos el tipo de dato float y el tipo de dato money. Tenemos también los tipos de datos de carácter. Entre los principales tenemos el char y el varchar. El char pues almacena n caracteres en formato ASCII y el varchar almacena n caracteres en el formato ASCII también, pero un byte por cada letra. Esa es la principal diferencia entre estos dos tipos de
de datos de carácter. Y tenemos los datos tipo fecha. Tenemos el datetime, que almacena fechas con una precisión de milisegundo. Debe usarse para fechas muy específicas, y el small datetime, que almacena fechas con una precisión de minuto, por lo que ocupa la mitad de espacio de que el tiempo datetime, para tablas que pueden llegar a tener muchos datos en un factor a tener muy en cuenta. Y tenemos los datos tipo binarios. Tenemos el binary y el bar binary. El binary se utiliza para almacenar datos binarios de longitud fija con una longitud máxima de 8000 bytes. Y el bar binary se utiliza para almacenar datos binarios de longitud variable con una longitud máxima de 8000 bytes. Es muy similar a binary, salvo que bar binary utiliza menos espacio en disco. Ok, a continuación tenemos un ejemplo donde creamos una base de datos y utilizamos varios comandos que son bastante utilizados en SQL. Entonces, la primera línea de código tenemos create database y nuestra base de datos se va a llamar minor. Luego, ejecutamos esa línea de código, ¿verdad? Y automáticamente se nos va a crear la base de datos. Cuando ya estamos dentro de la base de datos que creamos, vamos a crear una tabla con create table y la vamos a llamar Andrea. Esa tabla va a tener los campos ID de usuario con el tipo de datos varchar de una longitud de 12. Va a tener el campo nombre también de tipo varchar, apellido tipo varchar y ciudad tipo varchar, todas con 255 de longitud. Luego ejecutamos esta línea de código y automáticamente se nos va a crear la base de datos. Entonces, para poder visualizar la base de datos, lo vamos a hacer con el comando select asterisco from Andrea. El asterisco nos indica que queremos visualizar todo lo que hay en la base de datos, todos los campos y registros, todo. Luego de que hemos visualizado, creamos otra tabla y esta tabla la nombramos como Héctor. Igual le creamos los campos ID de paciente de tipo entero, nombre de tipo varchar, apellido y teléfono también de tipo varchar. Y en este caso, pues utilizamos el comando para eliminar una tabla que es drop table y le decimos que vamos a eliminar la tabla Héctor. Al ejecutar, pues automáticamente se nos va a eliminar la tabla Héctor. Luego vamos a hacer un cambio en la tabla Andrea y vamos a utilizar la línea de código alter table. Entonces, vamos a agregar un campo que se va a llamar teléfono y va a ser el tipo de datos varchar con una longitud de 50. Entonces ejecutamos las dos líneas, alter table Andrea, add teléfono varchar 50, y automáticamente se nos va a agregar ese campo a la tabla que creamos anteriormente llamada Andrea. Ahora vamos a ingresar registros a la tabla Andrea, ¿verdad? Y lo hacemos con la sentencia insert into y le decimos la tabla, luego el nombre de la tabla, ¿verdad? Que sería en este caso Andrea, y ponemos todos los campos donde vamos a ingresar los registros. Luego en otra línea ponemos los valores, values, y ingresamos los valores, ¿verdad? Por en este caso en ID de usuario le decimos que va a ser un 92, el nombre Fernando, en apellido Chávez, ciudad San Pedro Sula, y en el teléfono pues escribimos el número de teléfono. Igual en el ejemplo siguiente, escribimos otro registro, en este caso minor. Si se ve en el ejemplo, que en el caso del registro de minor no agregamos un ID usuario, perdón, solo el nombre, apellido, ciudad y teléfono. Entonces, al ejecutar esas líneas de código, pues se nos van a agregar esos registros a la tabla, ¿verdad? Entonces, vamos a actualizar un registro de la tabla Andrea, que fue el de minor, porque no le pusimos un ID de usuario, ¿verdad? Entonces, le vamos a decir que vamos con el comando update, que es actualizar la tabla Andrea, y que ponga en ID de usuario 93, donde el nombre sea minor. Entonces, con estos comandos le estamos diciendo que donde esté el nombre minor, que me ponga ese ID de usuario. Al ejecutar, pues la tabla se va a actualizar y ya automáticamente en el registro de minor, pues nos va a aparecer el ID de usuario que sería 93, ¿verdad? Y utilizamos también insert de nuevo para agregar otro registro. En este caso agregamos un registro de Héctor Carvajal, igual la ciudad de Tegucigalpa y el teléfono. Entonces, por último,
vamos a eliminar ese registro que acabamos de ingresar a la tabla, ¿verdad? Entonces lo hacemos con delete from Andrea, que es la tabla donde nombre sea igual a Héctor. Entonces cuando ejecutamos la línea de código, pues se va a eliminar el registro donde aparezca el nombre Héctor, ¿verdad? Y hacemos como prueba, por último, seleccionar que solo queremos ver el nombre y apellido de la tabla Andrea, ¿verdad? Entonces cuando ejecutamos esa línea exactamente, pues de la base de datos solo nos va a mostrar 2 columnas, que sería nombre y apellido. Y en el ejemplo 2 tenemos los mismos comandos, pero en este caso nombramos diferente la tabla, ¿verdad? Decimos create database grupo 5, creamos una tabla que se llama alfa y los campos que utilizamos pues fueron cuenta, apellido, nombre, celular y centro. Todos los campos pues los hicimos con el tipo de datos varchar. También creamos otra tabla que se llama omegas y aquí se ve una diferencia, ¿verdad? Podemos escribir los campos en una forma vertical o los podemos hacer en una forma horizontal, como en el caso de la tabla omegas. Esa es una de las principales diferencias, lo podemos hacer de las dos formas, no hay ningún problema. También utilizamos de nuevo los comandos select y primero utilizamos select from alphas para ver todo lo que hay en esa base de datos y luego en la tabla. Y luego ejecutamos la línea de comando select from omegas para ver todo lo que hay en esa tabla. Luego alteramos la tabla alphas y eliminamos una columna y esa columna la eliminamos con drop column y esta columna centro. Entonces, al ejecutar esa línea, pues ese campo o esa columna se va a eliminar. Luego utilizamos el comando alter table para alterar la tabla de alfas y agregamos un campo o una columna más, ¿verdad? Que sería email con el tipo de datos varchar y de una longitud de 150. Luego utilizamos el comando drop table para eliminar la tabla alfas. Y procedido, pues comenzamos a ingresar usuarios, como lo explicaba en el ejemplo anterior, con la instrucción insert into, le decimos en la tabla omega, con los campos cuenta, nombre, apellido, ciudad, centro y email. Sí, ingresamos a los usuarios, ingresamos 4 usuarios. Luego, con la sentencia update, le decimos que en la tabla omega, que ponga ciudad, Tegucigalpa y centro, ciudad universitaria en este caso, donde la cuenta sea 2019-2266. Cuando ejecutamos esa línea de código, pues va a actualizar más que todo el registro de Héctor, que sería el caso donde se cumple esa condición, ¿verdad? Porque es el número de cuenta que tiene este registro. Después tenemos, vamos a ejecutar la línea de comando donde vamos a eliminar una columna. En este caso sería eliminar delete from omegas de la tabla omega donde cuenta sería 2019, 3030, 050. Corrijo aquí, sería un registro que vamos a eliminar. Y por último tenemos el comando update de nuevo para actualizar la tabla omegas y le decimos que ponga en celular un número de teléfono donde el nombre sea minor. Entonces la condición se va a cumplir y le damos ejecutar, entonces la tabla se va a actualizar, ¿verdad? El número de teléfono. Y eso serían los dos ejemplos que tenemos. Eso ha sido toda nuestra exposición.